Esta es una historia que prometí nunca contar. Durante años me dije a mí mismo que no era real, que había sufrido un delirio paranoico o un colapso mental el día que sucedió. Incluso ahora, todavía no puedo descartar por completo un episodio de salud mental durante mi juventud, pero, en los 20 años transcurridos desde entonces, nunca he experimentado algo así, ni he podido determinar ninguna explicación lógica para lo extraño y aterrador. Ocurrencias así que, a menos que en la mañana en cuestión me deslizaran en secreto alguna droga psicodélica previamente desconocida, debo concluir que mi experiencia fue real. Y esto es lo que me aterroriza hasta la médula, porque a medida que pasa el tiempo, temo que los horrores a los que estuve expuesto en ese entonces algún día lleguen a nuestro mundo. Y cuando llegue ese día, que Dios nos ayude a todos. Pero me estoy adelantando, así que déjame llevarte de regreso a esa fatídica mañana. Yo era un estudiante de historia de primer año que asistía a una universidad muy conocida del Reino Unido. No nombraré mi escuela aquí, pero basta con decir que no es notoria por sucesos paranormales o incidentes inexplicables. Claro, es una universidad antigua con una buena cantidad de leyendas urbanas e historias de fantasmas, pero nada que realmente se destaque. Pero los cuentos de fantasmas y demonios fueron lo último en mi mente ese miércoles por la mañana. Como la mayoría de los estudiantes de primer año, hice mi parte justa de fiestas y salí tarde el martes por la noche, durmiendo hasta tarde y llegando tarde a mi conferencia de las 9 am. Recuerdo ponerme apresuradamente algo de ropa y cepillarme los dientes rápidamente antes de agarrar mi mochila y salir corriendo de mis pasillos y cruzar la calle hacia la sala de conferencias. Todavía estaba aturdido, con resaca y medio dormido mientras corría frenéticamente por el concreto, jadeando y sudando, pero apenas captando mi entorno. Si hubiera sido más inteligente, podría haberme dado cuenta de que algo andaba mal antes de llegar a la sala de conferencias, pero en lugar de eso me encontré con una trampa. Sin embargo, hubo un momento en el que sentí que algo no estaba bien. Llegó justo cuando subía las escaleras y me preparaba para abrir la puerta de la sala de conferencias. Era como una especie de sexto sentido, un miedo primitivo enterrado en lo más profundo de mi subconsciente, o quizás de mi alma misma. Experimenté un escalofrío literal por mi columna, congelándome momentáneamente con mi mano en la manija de la puerta helada. Era como si hubiera una voz gritando dentro de mi cabeza, diciéndome que no debería entrar. Debería haber escuchado mis instintos, pero era joven y tonto, diciéndome a mí mismo que esto era estúpido y que no tenía nada que temer. Y así, abrí la puerta y entré, tomando una decisión de la que me arrepentiré por el resto de mi vida. A primera vista, el interior de la sala de conferencias no parecía nada fuera de lo común, ya que observé filas de asientos dispuestos en estilo anfiteatro, mirando hacia el podio donde el disertante se paró sobre una pantalla de proyección que mostraba una presentación de PowerPoint. Presentación. Filas de estudiantes se sentaron en formación apretada, todos sentados en total silencio con los ojos mirando hacia el frente. Era inquietante lo silencioso que estaba dentro de ese teatro. Literalmente podrías haber escuchado caer un alfiler. Esta fue mi segunda indicación de que algo andaba mal en este salón de clases. Por lo general, podría garantizar algunas conversaciones desde los asientos traseros, con alguien jugando o holgazaneando. Pero no con esta clase. Eran los estudiantes mejor educados y enfocados que jamás había conocido. Y esto no fue todo. Debe haber cerca de 100 estudiantes dentro de esa sala de conferencias, y todos estaban vestidos de manera idéntica. Ahora, incluso hace 20 años, cabría esperar ver diversidad entre los jóvenes que asisten a la universidad. Después de todo, este es el momento de experimentar, de probar nuevos estilos y modas, y de romper moldes. Pero este grupo claramente no había captado el mensaje. Todos y cada uno vestían un uniforme negro oscuro, camisas y pantalones para los niños, blusas y faldas largas para las niñas. No solo eso, sino que todos tenían el mismo cabello. Los niños con cortes de pelo muy cortos y las niñas con el cabello recogido hacia atrás en pulcros moños. Ninguna de las mujeres usaba maquillaje por lo que pude ver. Claramente, fui el último estudiante en llegar a la conferencia y me sentí muy incómodo mientras caminaba por el pasillo en busca de un asiento. Pero nadie se volvió a mirarme, ni siquiera a reconocer mi existencia. Todos mantuvieron sus ojos en el podio delantero, sus rostros sin emociones y sin expresión. Esto fue lo suficientemente extraño, pero luego vi al profesor. A primera vista, nuestro profesor parecía bastante normal, un tipo académico de mediana edad vestido con un traje de tweed y luciendo una barba de chivo bien recortada. Llevaba gafas de lectura que bajó muy ligeramente mientras me miraba acercarme.
Las campanas de alarma sonaron dentro de mi cabeza cuando miré sus ojos oscuros y observé una malicia apenas reprimida. Nunca había conocido a este hombre antes, pero me di cuenta de inmediato que me odiaba, y no tenía idea de por qué. Estaba tan desconcertado por su odiosa mirada que simplemente me quedé allí en el pasillo, congelado por un terror que no podía explicar. Y cuando abrió la boca para hablar, su voz era profunda, penetrante y casi inhumana. Buenos días, amable de su parte unirse a nosotros. Anuncios. Tal comentario no fue inesperado, pero su tono fue más acusatorio que sarcástico. Temblé físicamente mientras luchaba por encontrar las palabras para responder. Yo, lo siento, llegué tarde, eventualmente tartamudeé. Bueno, asegúrate de que no vuelva a suceder, o te arrepentirás. Esa fue una amenaza, pura y simple. No tenía dudas de que este hombre me castigaría por cualquier indiscreción leve. Ahora, tome asiento para que podamos empezar. Lo hice sin dudarlo, prácticamente saltando a una silla ubicada en una fila vacía, 3 desde el frente. Miré por encima del hombro solo brevemente, mirando por encima de las cabezas de los estudiantes clones y de vuelta a la puerta. Entonces me di cuenta de que debería haber escuchado mis instintos y haberme marchado, pero ya era demasiado tarde. No había forma de que pudiera escabullirme ahora, no con la mirada penetrante del profesor sobre mí. Estuve aquí durante todo el tiempo, pero no podría haber imaginado a qué me expondría este demonio durante la siguiente hora. Ahora, antes de que comencemos la clase de hoy, tengo que ocuparme de algunas tareas domésticas. En primer lugar, salud y seguridad. Las autoridades universitarias me han pedido que les recuerde a todos que en este edificio no hay salidas de emergencia, por lo que en caso de incendio, todos se van a freír. Esto me pareció una broma de muy mal gusto, pero el profesor mantuvo una cara seria y ni siquiera hubo una risita de los estudiantes reunidos. Y tus tareas de ensayo vencen el viernes. La sanción por presentación tardía es de 20 latigazos del gato de 9 colas. Sin excepciones. ¿Qué diablos? Pensé, pero no dije. ¿20 latigazos? ¿Este psicópata realmente defendía el castigo corporal? No podía creer lo que estaba escuchando, pero la parte más extraña aún estaba por venir. Bien, retomemos donde lo dejamos la semana pasada. Nuestro tema, la guerra final, 1939 a 1942. Hizo clic en el dispositivo de control remoto que tenía en la mano para mostrar la primera diapositiva de la presentación, que repetía el título del curso, mostrando las palabras usando una fuente gótica negra sobre un fondo rojo sangre. Tuve que pensar por un segundo antes de darme cuenta del problema obvio con el título del curso. La conferencia a la que debía asistir esta mañana era sobre la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, este conflicto global había durado desde 1939 hasta 1945. Es más, nunca había oído referirse a este período como la Guerra Final, un título que sería fácticamente inexacto, por razones obvias. Mi confusión creció cuando el espeluznante conferenciante presentó la siguiente diapositiva. Esto incluía una vieja fotografía en blanco y negro de una ciudad en ruinas. Noté cómo cada edificio se redujo a escombros y vi el agujero en forma de cráter que se tragó los escombros. Esto no parecía un cráter causado por una bomba o un proyectil de artillería, sino más bien una profunda abertura en el suelo que no tenía una explicación lógica. El texto sobre la sombría imagen era igualmente inquietante, ya que decía, 1942, el año en que se levantó el infierno. Todavía estaba reflexionando sobre el significado de todo esto cuando el disertante pasó a la siguiente diapositiva y comenzó su narración explicativa. La imagen en pantalla me resultaba familiar, un mapa de Europa alrededor del otoño de 1942, cuando el imperio nazi estaba en su mayor extensión, que se extendía desde Francia en el oeste hasta el Volga en el este y Noruega en el norte hasta el Sáhara. En el sur. El siguiente mapa mostraba las conquistas japonesas en el lejano oriente, que se extendían por China, el sudeste asiático y la mayor parte de la cuenca del Pacífico occidental. Este fue el punto de la guerra en el que las potencias del eje parecían estar al borde de la victoria, ya que sus militares conquistaron y ocuparon grandes extensiones de territorio y oprimieron a millones de personas. Pero, por supuesto, las potencias aliadas estaban reuniendo sus fuerzas y preparando contraataques en múltiples frentes, movilizando vastos ejércitos y recursos para lograr una victoria total en 1945. Pero este disertante tenía una historia muy diferente que contar. El curso de la guerra hasta la fecha había ido razonablemente bien, desde nuestra perspectiva, el gigante nazi se había extendido por toda Europa, derribando naciones, destruyendo ejércitos y masacrando a innumerables inocentes.
Discípulos del caos, la violencia y el derramamiento de sangre, quizás los mejores que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, los fascistas portaban con orgullo la marca de Caín, pero no eran los únicos. Los impíos soviéticos estaban muy contentos de matar de hambre y disparar a millones en busca del paraíso de sus trabajadores. Los japoneses conquistaron y esclavizaron a sus compatriotas asiáticos, e incluso los británicos y estadounidenses amantes de la libertad podían justificar el bombardeo de ciudades. Sí, el mal florecía y la violencia se había normalizado en el plano mortal. La humanidad había creado este baño de sangre y, sin saberlo, nos presentó la oportunidad perfecta para levantarnos y lanzar nuestro propio asalto a la Tierra. Temblé visiblemente cuando escuché esas palabras. Lo que estaba escuchando no tenía ningún sentido. Era una farsa, y me pregunté si todo esto era una especie de broma elaborada. Pero en el fondo, no creía que este fuera el caso. Todo lo que había visto y oído parecía tan real. Nunca había sido un gran creyente del mundo paranormal o espiritual, ni era un fanático particular de la ciencia ficción. No podía concebir la idea de que de alguna manera había sido transportado a una dimensión o plano de existencia diferente, pero mis instintos me decían que estaba en peligro mortal. Mi cerebro en pánico trató de formular un plan, pero todo lo que podía pensar en hacer era sentarme en silencio y esperar la oportunidad de salir. Y, mientras tanto, escuchaba la extraña e inquietante historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial del profesor. La siguiente diapositiva era un mapa más detallado de la región del Cáucaso en el sur de Rusia, centrado alrededor de la ciudad de Stalingrado, escenario de quizás la batalla más famosa de toda la guerra. Una ciudad nombrada por un déspota y anhelada por otro. El disertante explicó, Stalingrado fue el escenario de una de las violencias más brutales en la historia humana, una guerra urbana salvaje entre dos grandes máquinas de guerra. Las calles se llenaron de sangre y la carnicería proporcionó la plataforma de lanzamiento ideal para nuestra invasión del mundo de la superficie. Tragué saliva, preguntándome de qué demonios estaba hablando. No podría haber predicho lo que sucedió a continuación, ni en mis peores pesadillas. La siguiente diapositiva era material de referencia, un extracto del diario del sargento Víctor Petrov de la 34ª División de Fusileros de la Guardia, estacionado en el frente de Stalingrado, y fechado el 1 de noviembre de 1942. El disertante nos indicó que estudiáramos cuidadosamente el relato traducido, lo cual hice. No solo eso, sino que copié el texto exacto en mi blog de notas y lo he guardado hasta el día de hoy. Decía lo siguiente. Los perros fascistas han bombardeado nuestras posiciones durante todo el día, atacando sin piedad nuestras posiciones restantes en la orilla oeste del río. Sus soldados de asalto avanzan lentamente, pero luchamos contra ellos por cada centímetro de territorio, calle por calle, casa por casa. Nuestras bajas son numerosas, pero la moral sigue alta. Hemos oído rumores de una contraofensiva planificada con tropas reunidas en la orilla este. Si podemos contener a los fascistas por unas pocas semanas más, daremos la vuelta a esta batalla. En este punto había un vacío en la transcripción. Cuando continuó, el tono de la cuenta cambió significativamente. Pensé que había visto el infierno, pero estaba equivocado, los horrores de esta batalla fueron solo el preludio de un mal más allá de lo creíble. Comenzó a la medianoche. Los disparos y la artillería cesaron de repente, y un silencio inquietante cayó sobre el campo de batalla. Un momento después, el suelo tembló con una ferocidad sin precedentes. Un terremoto que hizo que los edificios ya en ruinas se derrumbaran sobre nuestras posiciones. En el caos que siguió noté algo horrible e inexplicable. El río Volga estaba hirviendo, sus aguas calentadas a un calor imposible, a pesar del frío glacial en el aire. Mis camaradas y yo solo pudimos observar con asombro cómo el suelo ante nosotros se abría, revelando un enorme agujero que descendía profundamente en la tierra. Ese fue el momento en que noté un cambio en mis compañeros. Hombres valientes que habían luchado con uñas y dientes contra los fascistas de repente rompieron en sollozos, rezando a un dios que nos dijeron que no existía. Las doctrinas de Marx, Lenin y Stalin no pueden explicar este evento. El socialismo no tiene respuestas para los males que estamos presenciando. Primero vino el fuego. Una procesión interminable de esferas ardientes que ascendían desde el agujero en la tierra, cada una del tamaño de un automóvil y ardiendo con una intensidad ardiente, tan brillante como el sol. Debe haber miles de estas bolas de fuego, todas elevándose hacia el cielo oscuro de arriba. Algunos cayeron sobre nuestras posiciones, causando enormes explosiones que destruyeron vehículos y hombres, resultando en una carnicería total.
Vimos como estos orbes de fuego también golpeaban las líneas fascistas, despejando las últimas dudas de que esta pudiera ser una nueva arma desplegada por los alemanes. Pronto toda la ciudad estaba en llamas. Pero muchos más orbes ascendieron desde las profundidades, dirigiéndose más allá de los límites de la ciudad y volando hacia el norte, el sur, el oeste y el este. Supuse que estaban apuntando a otras posiciones lejos de aquí, y parecían estar guiados por alguna fuerza invisible. El ataque terrestre comenzó poco antes del amanecer. Vinieron en masa. Miles de asesinos sedientos de sangre se lanzaron contra nuestras líneas en una ola tras otra de ataques suicidas sin sentido. Reunimos a nuestros camaradas y contraatacamos con todo lo que pudimos reunir, golpeando al nuevo enemigo con rifles, ametralladoras y fuego de artillería. Debimos derribar a miles, pero siguieron llegando hasta que nuestras municiones casi se agotaron. Cuando los atacantes llegaron a nuestras líneas, hicimos un descubrimiento aterrador. Los soldados enemigos alguna vez habían sido personas como nosotros, pero ya no eran humanos. La mejor manera en que puedo describirlos es como no muertos. Legiones parecidas a zombies cuyos cadáveres podridos habían vuelto a la vida, sus cuerpos controlados por algún tipo de presencia malvada. Vimos como algunos aún vestían los uniformes andrajosos de nuestro ejército, y el de nuestros enemigos nazis. Los muertos están literalmente librando una guerra contra nosotros. Los comisarios políticos fueron los primeros en quebrantar, abandonando sus puestos y huyendo como los cobardes que son. Mis camaradas lucharon con valentía, enfrentándose al enemigo mano a mano después de que nos quedamos sin balas. Pero el desenlace era inevitable. Eran demasiados y su asalto era implacable. Fui uno de los pocos que escapó de la matanza, observando con horror cómo esos malditos ghouls despedazaban a mis camaradas y se daban un festín con su carne aún caliente. Todavía puedo escuchar los gritos desde mi posición actual, mientras me encojo en un sótano junto a un escuadrón de soldados de las SS, mis antiguos enemigos, ahora improbables aliados contra esta legión infernal. No espero sobrevivir el día, y ahí es donde la transcripción terminó abruptamente. Apenas podía concentrarme en las palabras del disertante mientras continuaba con la clase, y traté de comprender lo que acababa de leer. Me dije a mí mismo que no podía ser real, pero pronto aparecieron pruebas fotográficas. La primera imagen mostrada en el PowerPoint mostraba un cielo nocturno iluminado por miles de orbes ardientes, tal como lo había descrito el testigo. Lo siguiente fue una imagen gráfica de salvajismo y derramamiento de sangre. El fotógrafo parecía estar en el techo de un edificio que daba a una plaza de la ciudad salpicada de sangre invadida por soldados de infantería con aspecto de zombies que se deleitaban con las entrañas de soldados muertos a moribundos, tanto soviéticos como alemanes. Por último, apareció una imagen granulada en blanco y negro de algo verdaderamente aterrador, una enorme criatura parecida a una gárgola encaramada en lo alto de un edificio en ruinas, con las alas plegadas. Observé su malévolo ceño fruncido, dejando al descubierto hileras de dientes como dagas, y la negrura de sus ojos, como los de un tiburón. Ver esas horribles imágenes solo aumentó mi ansiedad, pero de alguna manera pude recomponerme lo suficiente como para seguir escuchando, mientras el retorcido profesor continuaba su conferencia. La boca del infierno que abrimos debajo de Stalingrado fue la primera, pero muchas más siguieron en los días venideros. Nuestras fuerzas lanzaron ataques coordinados en todos los frentes de Europa, Asia y el norte de África y, de hecho, abrimos nuevos frentes lejos de la zona de conflicto anterior. América, Australia, India, ninguna nación o colonia escaparía a nuestro glorioso ataque. Para confirmar su punto, el disertante hizo clic en la siguiente diapositiva. Un mapa del mundo que muestra las ubicaciones de múltiples bocas del infierno, tal como las describió, ubicadas en todos y cada uno de los continentes. Teniendo en cuenta lo que había visto y oído sobre el asalto a Stalingrado, solo podía imaginar el terrible impacto de estas múltiples invasiones en un mundo ya desgarrado por la guerra. Pero lo peor estaba por venir. La siguiente diapositiva incluía un hipervínculo a un archivo de audio, que el disertante reprodujo rápidamente por los altavoces. El clip era una transmisión de noticias de BBC Radio en Londres, fechada el 7 de noviembre de 1942. Se desconocía el nombre del lector de noticias. Una vez más, escribí frenéticamente para transcribir el contenido en mi blog de notas. No creo que lo entendí palabra por palabra, pero ciertamente entendí la esencia. Señoras y señores, esta es la noticia de hoy. Estoy informando desde la capital de nuestra nación, una ciudad en llamas.
Hemos vivido el implacable bombardeo alemán durante los oscuros días de 1940, pero esta última campaña de destrucción sin sentido es al menos 10 veces más severa. Durante las últimas 72 horas, nuestra gran capital ha estado sujeta a un bombardeo constante de orbes ardientes, todos los cuales parecen haber ascendido desde la llamada Boca del Infierno ubicada en el centro de Francia. La devastación y la carnicería no tienen precedentes, y apenas queda un distrito de Londres que no haya sido tocado por este ataque indiscriminado. Los informes son incompletos, pero parece que todos nuestros principales puntos de referencia han sido alcanzados y ahora están en llamas. La Catedral de San Pablo, las casas del Parlamento, el puente de la Torre. Generaciones de nuestra historia y patrimonio destruidos, engullidos por un fuego impío. Nuestros valientes aviadores y equipos de defensa terrestre han luchado frenéticamente contra el ataque, pero parece que son casi impotentes contra esta fuerza infernal. El asalto terrestre comenzó en la madrugada de ayer y fue de naturaleza similar a lo que hemos visto en el continente y en Rusia. Hordas de zombies sin sentido han tomado las calles, atacando a soldados y civiles por igual en un frenesí sangriento y despiadado. Se desconoce el número de víctimas, pero ciertamente son miles. El lector de noticias hizo una pausa por un momento. Cuando volvió a hablar, una emoción cruda era evidente en su voz previamente monótona y entrecortada. Se desconoce el paradero de la familia real y del gobierno. No podemos confirmar los informes de que el primer ministro murió mientras dirigía personalmente la defensa de Downing Street. Hay rumores de ataques en todo el país por parte de todo tipo de bestias feroces, serpientes gigantes que emergen del Canal de la Mancha, hombres lobos salvajes que acechan en la campiña escocesa. Tenemos poca o ninguna información sobre la situación en el extranjero. Se ha perdido todo contacto con Ciudad del Cabo, Calcuta, Sydney y Toronto. Apenas un rincón del imperio ha escapado a este ataque diabólico. En este punto, la transmisión del lector de noticias terminó abruptamente, seguida de unos segundos de estática antes de que una nueva voz se hiciera cargo de la transmisión. El tono del orador era profundo, escalofriante y apenas humano. Se ha levantado. El Señor Oscuro ha llegado al plano mortal y sus legiones están conquistando la tierra en su nombre. Nada puede detener nuestra embestida. Aquellos que deseen sobrevivir deben unirse a nosotros. Requerimos un sacrificio a nuestro amo. Siga estas instrucciones cuidadosamente. Tome un cuchillo o un instrumento afilado y utilícelo. Debes matar a un familiar o vecino. Corta su barriga y aliméntate de lo que hay dentro. Esto debe hacerse. El mal prevalecerá. La transmisión terminó allí. Me sentí físicamente enfermo, casi sin poder respirar cuando el horrible significado detrás de estas palabras me golpeó. No podía imaginar el puro terror experimentado por aquellos obligados a escuchar esa malvada transmisión. El profesor continuó tranquilamente su conferencia, sin perder el ritmo. Mientras nuestro reino de terror acechaba la tierra, una campaña simultánea comenzó en alta mar. La siguiente diapositiva era una transcripción escrita por el suboficial Patrick Reilly, estacionado en el destructor Strong y fechado el 12 de noviembre de 1942. Habíamos estado cazando el submarino japonés durante 3 días en las aguas al norte de Nueva Guinea. Ya habían hundido 3 barcos estadounidenses y habían matado a muchos de mis amigos, así que nos tomamos la cacería como algo personal. Nuestro barco había estado en el mar durante casi 2 meses, por lo que teníamos poca idea de lo que estaba sucediendo en casa. Habíamos escuchado informes de ataques en los Estados Unidos continentales, pero pensamos que era una nueva ofensiva del eje, por lo que esto nos hizo aún más decididos a contraatacar. El capitán enemigo era bueno, porque nos había evadido durante días, desapareciendo sin dejar rastro después de los ataques con torpedos a nuestros barcos. Por eso nos quedamos asombrados cuando el submarino emergió repentinamente a plena luz del día, a solo media milla de nuestro lado de estribor. El barco enemigo era literalmente un blanco fácil, pero llegó la orden de detener el fuego. Pensamos que podrían haber experimentado dificultades mecánicas y querían rendirse, pero no fue así. Usé mis binoculares para observar el barco enemigo, viendo cómo se abría la escotilla superior y salía un oficial japonés. Vi el puro pánico en su rostro mientras saludaba frenéticamente en mi dirección. En ese momento no teníamos idea de lo que estaba haciendo, pero supongo que estaba tratando de advertirnos, porque en un minuto se desató el infierno. Anuncios. Lo primero que noté fue el agua alrededor del submarino hirviendo, como si el mar se calentara repentinamente a una temperatura increíblemente alta. Para mi horror, vi una gran sombra oscura debajo de la superficie, como si algo enorme ascendiera desde las profundidades.
A continuación, surgieron tentáculos de debajo de las olas, vastos apéndices tan gruesos como troncos de árboles. Los tentáculos viscosos se envolvieron alrededor del cuerpo expuesto del submarino, apretando su agarre con tanta fuerza que aplastaron el casco de acero. La bestia pareció hacer poco esfuerzo mientras empujaba el bote bajo las olas, condenando a su tripulación a una tumba de agua. Nunca en todos mis años en el mar había presenciado algo tan horrible, ni había imaginado que una criatura así pudiera existir en cualquier parte del mundo. Nuestro equipo casi cayó en un pánico ciego después de presenciar el ataque devastador. Hubo un breve debate entre los oficiales sobre si debíamos abrir fuego contra la bestia o huir de la escena. Elegimos este último. Dudo que nuestras armas pudieran haber infligido mucho daño a un monstruo de tan inmenso tamaño. Navegamos hacia el norte con nudos altos, pero no llegamos muy lejos. La bestia cubrió la distancia en un tiempo notablemente corto, y nos horrorizamos al ver sus enormes tentáculos ascendiendo, cada uno con múltiples ventosas del tamaño de la cabeza de un hombre. El monstruo se envolvió alrededor del casco de nuestro barco, jalándolo lentamente hacia abajo bajo la superficie. En este punto, la disciplina se rompió por completo cuando los hombres lloraron y gritaron e hicieron todo lo posible para escapar del barco que se hundía. Fui arrojado por la borda en la lucha, cayendo a las aguas hirvientes de abajo, gritando mientras mi piel estaba gravemente quemada. Cuando mi frágil cuerpo se hundió bajo la superficie, vi las enormes fauces abiertas de la bestia, una boca en forma de pico, lo suficientemente grande como para tragarse nuestro barco entero. Cuando miré sus fauces abiertas, vi un abismo oscuro, una negrura que temí podría tragarse el mundo entero. No quería caer en esas fauces, así que luché con todas mis fuerzas, pateando mi camino de regreso a la superficie. Allí solo encontré caos y anarquía, ya que nuestro bote se hundió y los pocos sobrevivientes nadaron para salvar sus vidas. No sé cómo logré salir, pero de alguna manera me agarré a un pedazo de escombros flotantes y escapé del remolino mortal, flotando en aguas abiertas hasta que llegué a un arrecife de coral a unas pocas millas al sur. Yací medio muerto durante 2 días antes de que un avión estadounidense me viera y me rescatara. Yo era el único sobreviviente de la tripulación de Strong. Me dijeron lo afortunado que era, pero no estoy tan seguro de que eso sea cierto, dado el infierno al que volví. Más tarde supe que el Leviatán que hundió nuestro barco era solo uno de los muchos esparcidos por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, atacando barcos aliados, del eje y neutrales por igual y cubriendo grandes distancias en un corto espacio de tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que estos monstruos cerraran prácticamente todas las rutas de envío a través de alta mar, haciendo que el transporte de alimentos, armas y personas fuera casi imposible. La fotografía adjunta en la siguiente diapositiva mostraba un portaaviones estadounidense atacado por uno de esos leviatanes. Sus vastos tentáculos se envolvían alrededor de su casco, mientras los aviones y los marineros caían impotentes en las aguas calientes. Negué con la cabeza con incredulidad, tratando de imaginar el terror absoluto que esos hombres deben haber experimentado cuando fueron atacados por este enorme monstruo de las profundidades. La siguiente diapositiva era un mapa global similar al que se mostró anteriormente y que mostraba las ubicaciones de Edgemoutes. Este mapa también mostraba el progreso de la invasión, con grandes áreas de tierra marcadas en rojo, lo que significa que ahora estaban bajo el control de las legiones del infierno. Las etapas iniciales de nuestra invasión transcurrieron según lo planeado, y los ejércitos de la humanidad rápidamente fueron víctimas de nuestra ofensiva relámpago. Pero quedaron focos de resistencia, reticencias demasiado tercas para aceptar lo inevitable, o tal vez con la esperanza de una intervención divina. Necesitábamos eliminar esta esperanza, mostrar a los restos dispersos de la humanidad que su lucha era inútil. Fue entonces cuando desplegamos nuestras divisiones de élite. Presentó otra fuente escrita, siendo este un relato del soldado de primera clase Jerry Langdon de la Guardia Nacional de Indiana, fechado el 30 de noviembre de 1942. Nos dijeron que nos enviarían al Pacífico a Europa, pero en lugar de eso estamos luchando en nuestro propio patio trasero, contra un enemigo tan malvado que apenas podemos creer que existe. Estos monstruos son como algo de nuestra peor pesadilla, pero su invasión es demasiado real. Nuestro batallón se desplegó en las afueras de Gary, y a unas 500 millas al norte de la boca del infierno del Medio Oeste. Las hordas diabólicas avanzaban rápidamente hacia nuestras posiciones, y sabíamos que éramos una de las últimas unidades que se interponían entre el enemigo y Chicago. Ya nos habíamos cortado los dientes luchando contra los ghouls, los muertos vivientes que inundaron nuestras líneas con sus ataques suicidas.
Sus ataques son implacables y perdimos casi la mitad de nuestros hombres, pero de alguna manera mantuvimos la línea. Esperábamos más de lo mismo, pero a pesar de lo valientes que eran nuestros muchachos, no teníamos respuesta para lo que vino después. El ataque se produjo al amanecer. Una ventisca helada había azotado nuestras posiciones durante toda la noche, pero nos despertó el temblor del suelo cuando algo enorme se estrelló contra los campos de maíz al sur de nuestra posición. Golpear. 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 Eso es lo que escuchamos, y nos congelamos de miedo, temiendo cualquier monstruosidad infernal que estuvieran enviando contra nosotros. La criatura que emergió del frente de tormenta era horrible. Una bestia parecida a un minotauro con cabeza de toro con cuernos, el cuerpo de un hombre adornado con una armadura y pezuñas que se estrellaban contra el suelo. El demonio, y estoy seguro de que era eso, debe haber tenido más de 50 pies de altura, su enorme estructura dominaba el horizonte. Para mi horror, vi cómo sus odiosos ojos ardían en un rojo carmesí. Abrió la boca para revelar dientes afilados como navajas y dejó escapar un poderoso rugido animal que me heló hasta los huesos. El demonio estaba armado con una espada llameante, fácilmente del largo de 3 hombres adultos, y se movía rápidamente, el suelo temblaba con cada paso. A la bestia pronto se le unieron otros 2, ambos de tamaño y fuerza comparables. Uno estaba armado de manera similar con una espada llameante gigante, mientras que el tercero llevaba lo que parecía ser una ballesta. El trío infernal todavía estaba a 1 milla de nuestra posición cuando el tercer demonio levantó su arma y disparó un enorme rayo que atravesó la brecha, golpeando directamente al tanque Sherman en nuestra parte trasera. La explosión resultante redujo el vehículo a un naufragio en llamas. En ese momento los 2 primeros demonios rugieron y cargaron, mientras que el tercero recargó. Lanzamos todo lo que teníamos al enemigo, disparando rifles, ametralladoras y bazucas. Debimos haberlos golpeado con cientos de rondas, pero nuestras balas y proyectiles tuvieron poco impacto, ya que nada de lo que teníamos podía penetrar su gruesa armadura. Las bestias nos atacaron con odioso regocijo, usando sus espadas llameantes para cortar en pedazos a nuestros muchachos. Vi un escuadrón de hombres cortados por la mitad por un solo golpe de espada, manchando el suelo con sangre y tripas. No había forma de que pudiéramos resistir un ataque tan devastador, por lo que nuestra línea defensiva pronto se vino abajo. Mientras escribo esto, estoy escondido en un granero abandonado con un puñado de compañeros sobrevivientes. Podemos escuchar a los demonios pisando fuerte en los campos circundantes, rugiendo en triunfo mientras eliminan a nuestra gente uno por uno. No espero sobrevivir mucho más tiempo. Escribo esto con la esperanza de que mis palabras lleguen a mi esposa e hijos. Quiero que sepan que lo siento. Intentamos todo para detener este mal, pero su poder es demasiado grande. Los amo a todos y rezo para que nos volvamos a encontrar, en un lugar mejor. Las últimas palabras del soldado casi me hicieron llorar, pero lo que vi a continuación fue realmente aterrador. Una película granulada en blanco y negro apareció en la pantalla del proyector, mostrando un campo de maíz y un granero de madera, presumiblemente en algún lugar del medio oeste estadounidense. El suelo bajo los pies del camarógrafo tembló, lo que le dificultó sostener la cámara con firmeza. Entonces apareció el demonio, su enorme marco dominando el horizonte. La bestia con cuernos tenía casi el doble de la altura del granero. Observé cómo la gruesa armadura de acero que llevaba estaba marcada con abolladuras, probablemente causadas por balas, pero la bestia no parecía estar herida. El demonio se movió lentamente pero con determinación, pareciendo oler el aire mientras inspeccionaba cuidadosamente su entorno. De repente, la bestia extendió sus poderosas manos con garras, arrancó el techo del granero y metió la mano dentro. Para mi horror, lo vi levantar una figura que gritaba, una mujer por lo que parece. Se burló con una mirada malvada en sus ojos y aplastó el cuerpo de la mujer en su puño, antes de partirla en 2 pedazos y arrojar casualmente sus restos al campo de maíz. Y entonces la película terminó. Apenas tuve un momento para respirar antes de que comenzara la siguiente película horrible. Este parecía haber sido tomado del cono de un avión de combate mientras ametrallaba a las fuerzas enemigas en el suelo. Llegó bajo, disparando sus ametralladoras gemelas al enorme cuerpo de otro demonio gigante. La bestia rugió de rabia mientras miraba hacia arriba, balanceando su espada hacia el avión que había volado demasiado cerca. Golpeó el avión como un gato golpearía a una paloma, cortándolo con fuego y abruptamente llevando el metraje a un final brutal.
Regresamos al mapa mundial y noté cómo las áreas rojas subocupadas ahora ocupaban la mayor parte de la masa terrestre global, con solo unos pocos focos aislados que no estaban bajo el control del infierno. Las grandes ciudades del mundo, Londres, París, Nueva York, Tokio, todas estaban marcadas con una calavera de la muerte, lo que indica que habían sido neutralizadas. Mientras tanto, el profesor Burlon continuó su relato con un tono frío y sin emociones. La victoria de nuestras fuerzas estaba al alcance de la mano, pero quedaba una resistencia. Aquí. Usó un puntero láser para resaltar Berlín en el mapa, que noté que era una de las pocas ciudades restantes que no estaba marcada con una siniestra calavera. Aquí es donde la humanidad hizo su última y desesperada resistencia. Anuncios siguió otra transcripción, esta vez del diario de Lautmann Heinrich Müller de la 163a División de Infantería de la Wehrmacht, fechado el 19 de diciembre de 1942. Hoy llegaron los restos destrozados de mi división a lo que llaman Fortaleza de Berlín. Los generales nos han dicho que aquí es donde derrotaremos a los diabólicos invasores, pero pocos de nosotros creemos que esto sea posible. Seguramente moriremos en esta ciudad, pero al menos moriremos luchando. Berlín ya es un cementerio, habiendo sido objeto de un bombardeo constante por parte de sus malditas bolas de fuego. Pero hemos aprendido algunas lecciones del desastre de Stalingrado, utilizando los edificios en ruinas a nuestro favor mientras nos enfrentamos al enemigo en una guerra urbana. Tal vez los contengamos, al menos por un tiempo. Nuestras fuerzas son bastante heterogéneas. Consisten en unidades maltrechas de la Wehrmacht, los restos del Ejército Rojo y una dispersión de franceses y polacos. El apoyo aéreo lo proporcionan los pocos aviones que quedan de la Luftwaffe y la RAF. Incluso tenemos algunos prisioneros judíos liberados que luchan como auxiliares. ¿Y el precio que pagamos por esta tenue coalición? De poner a Hitler y sus compinches nazis. Todos están muertos ahora, reemplazados por una junta de generales prusianos que gobiernan lo poco que queda del Reich alemán. Estamos anticipando ataques simultáneos tanto desde el oeste como desde el este, y nuestros aviones de reconocimiento han informado que enormes fuerzas se están acumulando en las fronteras de la ciudad. Podemos lidiar con las hordas de zombies mientras nuestras municiones se agoten. Sin embargo, los demonios gigantes son un enemigo mucho más serio. Los generales nos dicen que pueden ser asesinados por bombardeo concentrado de artillería o bombardeo aéreo. El tiempo dirá si esto es cierto. El clima es terriblemente frío y la tensión y el miedo dentro de la ciudad son palpables. Cada día perdemos más personas, tanto soldados como civiles. Muchos mueren por exposición o inanición, mientras que otros se han suicidado. Y algunos se han pasado al otro lado. Una de nuestras patrullas llamó a un bloque de apartamentos anoche después de informes de disturbios. Entraron en una casa familiar para encontrar una escena horrible. La madre y los 3 niños estaban tendidos en el suelo, con la garganta cortada de oreja a oreja y el vientre abierto, exponiendo sus entrañas en una exhibición repugnante. El padre todavía tenía el cuchillo de carnicero en la mano. Su boca goteaba sangre y había una mirada enloquecida en sus ojos, como si hubiera mirado al abismo durante demasiado tiempo, la oscuridad lo había vuelto loco. Cargó contra nuestros hombres con el cuchillo en alto, desatando un aullido infernal mientras se acercaba. 2 soldados lo llenaron de balas con sus MP-40, golpeándolo con casi 60 rondas antes de que finalmente dejara de respirar. Lamentablemente, incidentes como este se han convertido en un lugar común. Hemos oído poco del resto del mundo. El apoyo que esperábamos recibir de los estadounidenses no ha llegado, y los informes que hemos recibido dicen que toda la costa este de los Estados Unidos está en llamas. Los pocos supervivientes que logran salir de los territorios controlados por el enemigo describen escenas de una crueldad indescriptible y una matanza a escala bíblica. Quizás nuestro ejército destartalado sea la última resistencia significativa a la invasión del infierno. Estamos listos para luchar, como la última esperanza de la humanidad. El siguiente extracto estaba fechado el 23 de diciembre de 1942. Lo transcribí de la siguiente manera. El ataque comenzó al anochecer cuando miles de bolas de fuego cayeron sobre nuestras posiciones con una precisión mortal, incendiando la ciudad. Luego vinieron las arpías, bestias voladoras que ascendieron desde los cielos oscuros para acabar con nuestras tropas. Nuestros artilleros antiaéreos tuvieron cierto éxito en la lucha contra estas bestias aladas, pero nuestro éxito duró poco. El ataque terrestre comenzó a la medianoche de la misma manera que esperábamos, con hordas de muertos vivientes asaltando nuestras líneas, seguidos de cerca por los imponentes demonios.
Ola tras ola del enemigo cayó bajo nuestro fuego. Uno de los demonios fue asesinado por fuego de artillería pesada, lo que resultó en un coro de vítores de nuestros hombres. Pero una vez más, nuestra victoria fue solo temporal. Los demonios siempre pelean en tríos, y los otros dos reaccionaron con furia ante la muerte de su compañero, destrozando nuestras armas de 88 milímetros con sus espadas llameantes. Nuestras pérdidas han sido cuantiosas y nos hemos visto obligados a abandonar los suburbios, retirando nuestras fuerzas restantes al centro de la ciudad. Aquí haremos nuestra posición final. La entrada final estaba fechada el 25 de diciembre de 1942. Hoy es Navidad, pero no hay motivo de celebración. Toda la alegría, la esperanza y el amor se han ido del mundo. Todo lo que queda es dolor, sufrimiento y muerte. El enemigo ha tomado el control de las calles, forzándonos bajo tierra. Estamos secuestrados en los búnkeres debajo de las ruinas del Reichstag, alojamiento originalmente construido para el Führer y su personal. Puedo oír los lamentos de las arpías y los rugidos de los demonios, incluso a través de las paredes de cemento. Las bestias están desgarrando las puertas de acero, y no pasará mucho tiempo hasta que las abran. Lucharemos hasta el último hombre y hasta la última bala. Rendirse no es una opción. He tenido tiempo para pensar durante estas últimas horas, para considerar lo que nos ha llevado a esta terrible conclusión. ¿Por qué las legiones del infierno surgieron tan repentinamente en nuestro plano mortal? ¿Y por qué Dios nos ha abandonado en nuestra hora de necesidad? Solo puedo concluir que nosotros mismos trajimos este mal. Los horrores que nos infligimos unos a otros durante la guerra humana, la carnicería y la matanza sin sentido, allanamos el camino para la invasión de Satanás. No hay nadie más a quien culpar. Puedo oírlos venir por nosotros, derribando los pasillos. Este es el final de todo. Tenía un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos cuando terminé de leer el trágico relato de Müller. Recuerdo que mi mano derecha temblaba incontrolablemente mientras continuaba agarrando mi bolígrafo. Sin embargo, tuve poco tiempo para considerar las horrendas implicaciones de lo que acababa de leer, ya que el disertante sonrió sádicamente y presentó su diapositiva final. Y así, nuestra gloriosa victoria fue completa. La era de la humanidad había llegado a su fin, y había llegado el momento de que nuestro amo reclamara su botín de guerra. Otro rollo de película se reprodujo en el proyector, esta vez mostrando una horrible procesión a través de una ciudad en ruinas. Vi una compañía de demonios, pisando fuerte por una avenida cubierta de escombros, y un vuelo de horribles arpías volando por los cielos. De repente, la cámara se movió hacia arriba, mostrando un frente de nubes oscuras sobre la ciudad devastada. Observé hipnotizado y horrorizado cómo las nubes se transformaban y un rostro emergía detrás de ellas. Una bestia con cuernos con ojos ardientes y un ceño fruncido y odioso más aterrador que todo lo que había visto hasta este momento. Juré que la bestia me miraba directamente mientras continuaba la grabación. Tenía tantas ganas de apartar la mirada, pero no pude hacerlo, ya que esos horribles ojos me tenían en un trance hechizante. La película terminó tan repentinamente como había comenzado, liberándome de su hechizo. Pero mi alivio duró poco. Para mi nuevo horror, me di cuenta de que todos en la sala de conferencias me miraban directamente. Los ojos del profesor se llenaron de rabia mientras los estudiantes aparecían como animales salvajes, transformados repentinamente en una horda impía. El conferenciante abrió la boca para revelar una enorme negrura, y me señaló y me gritó con toda la fuerza del infierno. No perteneces aquí. Mis instintos se activaron cuando me di cuenta de que tenía que salir. Apenas tuve tiempo de agarrar mi bloc de notas antes de correr por el pasillo hacia la salida. Los estudiantes zombificados gritaron al unísono, emitiendo gemidos como de Banshee mientras se lanzaban hacia mí, sus manos como garras se extendían para agarrarme. De alguna manera, logré atravesar el violento scrum y salí por la puerta. Esperaba aire fresco, pero en cambio me enfrenté a un calor sofocante y un hedor asqueroso como a carne podrida. Y cuando miré hacia el cielo, mi corazón casi se detuvo. Se desarrolló exactamente como en la película, las nubes de tormenta se abrieron para revelar su horrible rostro mirándome fijamente, sus ojos ardientes me mantuvieron en un trance paralizado mientras abría sus fauces para revelar filas de dientes como los de un tiburón. La bestia se rió, su risa asquerosa casi me ensordeció mientras extendía una enorme garra, listo para levantarme y devorar mi carne. Grité con absoluto terror, perdiendo el equilibrio y cayendo hacia atrás, y golpeándome la cabeza con fuerza contra el concreto. Sentí un dolor punzante dentro de mi cráneo, y luego todo se volvió negro. Me desperté con rostros preocupados y una niña llamando frenéticamente a una ambulancia.
Dijeron que me había caído mientras corría a clase, me partí la cabeza y perdí el conocimiento temporalmente. Me llevaron a Halle donde terminé con 20 puntos. No hubo daños permanentes, al menos no físicamente. La conclusión obvia es que mi extraña y aterradora experiencia fue simplemente una ilusión provocada por mi herida en la cabeza. Sin embargo, hay un problema importante con esta explicación. Cuando miré mi blog de notas, descubrí las transcripciones completas que había escrito, lo que confirmaba los horribles relatos a los que había estado expuesto. He tenido mucho tiempo para pensar en los eventos de esa mañana en los años posteriores. No tengo ninguna explicación lógica para lo que me pasó, pero tengo una teoría. Creo que fui transportado a otra dimensión, una donde las legiones del infierno conquistaron la Tierra a fines de 1942. Fui testigo de un mundo aterrador gobernado por Satanás, pero de alguna manera logré regresar a casa. Tal vez alguien allá arriba me estaba cuidando, no lo sé. Durante años me guardé esta cuenta por miedo a que me tildaran de loco. Pero recientemente leí un relato de un aficionado a la historia que visitó un museo demoníaco, y los viejos traumas regresaron. En nuestro universo, afortunadamente evitamos este resultado infernal de la Segunda Guerra Mundial, pero el diablo todavía está en nuestro infierno, esperando pacientemente su oportunidad. No sé cuándo llegará el ataque, pero sé que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se levante el infierno, porque el costo de la derrota es demasiado horrible para contemplarlo.